Gracias, Señor. Gracias, hermana. Buenas noches, hermana. Muchas gracias. Buscamos, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 20. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta octava sesión de nuestro curso Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 8, titulado El seguimiento a Cristo y la predicación del Evangelio. Vamos a utilizar para iluminar esta reflexión el capítulo 16 de Marcos sobre la Gran Comisión. Capítulo 16, versículos del 1 al 20. Marcos 16, del 1 al 20. Dice la Sagrada Escritura: pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos
al oír que vivía, que había sido visto por ellas, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que le acompañaban. Es palabra del Señor. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión a la luz de lo que encontramos en el versículo 19 y 20 de este texto que hemos leído. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Estos dos versículos nos van a presentar de alguna manera ese qué pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más o menos ese es el contexto en el que se va a encuadrar nuestra reflexión, qué es lo que sucedió después de la resurrección. Las clases que van a continuar después de esta charla tratan de entender un poco quién es este Cristo que hemos predicado a partir de las herejías que se dan en los primeros siglos de la Iglesia. Entonces, con este tema pretendemos nosotros lograr entender finalmente la misión de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó después de la resurrección? Tres cosas importantes se nos dice en este pasaje que hemos leído de Lucas, específicamente en el versículo 19 y 20. En la primera cuestión es lo que se nos plantea el Señor Jesús después de hablarles. Es decir, después de la resurrección del Señor, hubo un periodo en el cual el Señor los instruyó. De eso hablaremos más adelante. A continuación, Marcos nos dice que fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nos habla de la ascensión del Señor, que está a la diestra de Dios participando en el seno de la Santísima Trinidad. Y en tercer lugar se nos habla que después de la ascensión del Señor hay un periodo de espera del derramamiento
del Espíritu Santo y con ello se da comienzo a la actividad misionera de la iglesia. Ellos salieron a predicar por todas partes. Vamos a seguir el esquema de este pasaje en esta noche. Y decíamos nosotros la semana pasada que la resurrección de Jesús sana el trauma de la cruz, el impacto psicológico que ha dejado en los discípulos, que ha dejado en los apóstoles, que se presenta como una dificultad para creer en su resurrección. Amén. El Señor, a través de esta resurrección, va a sanar la incredulidad que puede haber en el corazón de aquellos que le han seguido hasta ese momento. Como hemos enseñado, la historia de Jesús en un sentido queda completamente anulada con su muerte. ¿Por qué? Porque si los milagros que ha realizado Jesucristo hasta este momento confirmaban que Él era el Mesías enviado por el Padre y finalmente termina clavado en la cruz y muriendo de tal manera, es en ese momento que se produce una profunda confusión en los apóstoles. Se produce una confusión en los discípulos. Si este Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, aquel que ha realizado todos esos signos y prodigios por la mediación, por la gracia de Dios, de pronto, ¿por qué ha fallecido de tal manera? Porque ha terminado su historia clavado en esa cruz. Entonces, en ese sentido, señalábamos que se hacía necesario que Jesús resucitara. ¿Por qué? Porque ellos solos no iban a poder salir del trauma que había producido el impacto psicológico de ver a Jesucristo clavado en la cruz. Es decir, para que ellos pudieran salir a predicar por todas partes, para que ellos pudieran continuar con la misión de Jesús, de anunciar la buena nueva a toda la creación, algo tenía que sucederles, algo que los sanara de esa incredulidad, que los sacara de esa tristeza, que les ayudara a superar sus miedos, algo que les ayudara a aclarar ese estado de confusión, de desorden y de caos que había dentro de ellos, por lo cual se ocultaban ante la mirada de los demás. Algunos desilusionados, como nos dice Marcos, refiriéndose a los discípulos de Emaús, se regresaban a su tierra después de todos los acontecimientos vividos. Entonces, repito esto, se hacía necesario que ellos tuvieran una experiencia con Cristo resucitado. Amén. ¿Cuán necesario se te hace a ti, hermano? Si estás lleno de dudas, si estás lleno de miedos, si estás lleno de tristeza, si hay confusión dentro de ti, ¿cuánta falta te hace encontrarte con Cristo resucitado? Y probablemente no hemos prestado atención a este asunto, porque venimos a la iglesia, porque comulgamos el cuerpo, la sangre de Jesucristo, pero aún sigue habiendo caos dentro de nosotros. Aún no tenemos las cosas claras en el camino del Señor. Aún convivimos con miedos, con dudas, con incertidumbres. Y dentro de nosotros no está ardiendo el deseo de ir a predicar por todas partes el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente dentro de nosotros, aunque no lo hemos notado, está haciéndonos falta tener un encuentro con Cristo resucitado. Hoy día conversaba con una persona que está atravesando por unas situaciones bastante complicadas, bastante difíciles, y le decía a esta persona lo siguiente: haz todas las cosas, le digo, como si dependieran de ti,
pero finalmente todas las cosas van a depender de Dios. Y le decía a ella de que muchas veces somos nosotros los que pensamos que tenemos que resolver algunas cosas, que tenemos que resolver nuestra vida, incluso cuando en realidad nos olvidamos de la gracia que nos concede Cristo resucitado, quien los sacó a ellos de ese trauma, quien les ayudó a superar sus miedos, quien les ayudó a superar sus incertidumbres, quien les ayudó a superar sus tristezas, quien les sacó del caos en el que se encontraban sus vidas. Entonces podemos nosotros ser cristianos sin experiencia de resurrección. Amén. Amén. Entonces se hacía necesario que Jesús se les apareciera, y a través de esa aparición, a través de esa cristofanía, como también se llama, Jesucristo estableciera relaciones directas mediante el tacto, mediante el compartir la comida, para que ellos pudieran reconocer que ese con el que están hablando no es un fantasma, que ese a quien están tocando no es un espíritu, que ellos a través de esa experiencia pudieran comprobar que Jesús está vivo. Amén. Amén. Es decir, a través de esa experiencia, ellos pudieran comprobar que ese cuerpo con el cual Cristo fue martirizado en la cruz, con ese mismo cuerpo resucitó para nuestra salvación. Amén. Entonces, hermano, escucha que esto es importantísimo. Una cosa es que tú hayas oído que Cristo ha resucitado. Una cosa es que tú de manera cognitiva lo entiendas, lo comprendas. Y otra completamente distinta es tener una experiencia personal con Él. Y esto es definitivo en el seguimiento a Jesús, del cual también hablaremos en esta noche. Aquella persona que está dentro de la iglesia no necesariamente está siguiendo a Jesús. Ojo con eso, porque en la iglesia hay seguidores, simpatizantes y discípulos. Y no todos los que están en pos de Jesús dentro de la iglesia realmente siguen a Cristo. Por eso no todos dentro de la iglesia están teniendo una experiencia de resurrección. Por eso no todos dentro de la iglesia están teniendo una experiencia con Cristo resucitado. Algunos todavía siguen enterrados en sus miedos, enterrados en sus pecados, enterrados en sus tristezas, enterrados en su caos interior. Y para ellos oír de la resurrección y leer en los evangelios la experiencia que tuvieron estos hombres es una realidad que aún no han experimentado en su vida. Y ojo con eso, que estar en la iglesia no significa que se ha tenido una experiencia de encuentro con el resucitado. ¿Y por qué? Ellos salieron a predicar por todas partes. Este signo es importantísimo en el creyente en donde no hay un celo misionero, en el creyente en donde no hay una preocupación por anunciar a Cristo resucitado, en el creyente que no hay la inquietud de hablar de Jesús. Es porque no ha tenido una experiencia con el resucitado. Amén. Y eso es importantísimo, hermano, ¿eh? Importantísimo. No importa la condición en la que se encuentre la persona, siempre como signo de encuentro con el resucitado es la inquietud misionera. Siempre. Siempre. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. Escucha lo que dice la Escritura.
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, en el lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le queden perdonados. A quienes se los retengáis, le queden retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos, Tomás y dentro con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Pues bien, ¿qué nos muestra la Escritura? Que el Señor, ¿dónde se aparece? En la comunidad. Y que no está dentro de la comunidad, no tiene una experiencia con el resucitado. Lo segundo que este texto nos muestra, que a pesar de que Tomás va a la comunidad, a pesar de que se junta con los apóstoles, que han tenido una experiencia con el resucitado, ¿qué pasa con Tomás? Sigue en un estado de incredulidad. Está en la comunidad, pero aún incrédulo. ¿Por qué? Porque no ha tenido la experiencia que los demás han tenido, la experiencia con Cristo resucitado. Es en ese contexto que el Señor, aquellos a los que se ha parecido y con los que ha establecido una relación personal, que dice el Señor: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Sin embargo, Tomás, para ser enviado, ¿qué necesitaba? Primero encontrarse con Jesús. Hermano, ¿qué te falta a ti? ¿Cuántos años en la iglesia? ¿Y cuán grande es tu motivación por anunciar a Jesús? ¿Cuántos años en la iglesia? ¿Y cuán preocupado estás porque otros conozcan a Jesús? Quizás eso es lo que deberías cuestionarte, que no hay un fallo en el Señor, no hay un error en Cristo, sino probablemente en tu manera en la que te encuentras dentro de la iglesia. Probablemente el error está en que no estás siendo formado como discípulo. Probablemente el error está en que no estás siguiendo como discípulo a Jesús, sino como un simpatizante o como un simple seguidor. Entonces, este signo es importantísimo, porque hay personas que tienen este celo misionero. ¿Qué le pasó a Pablo cuando se encontró con Cristo en el camino de Damasco? Surgió en él este impulso por anunciar a Jesús. ¿Qué pasó con la samaritana en el pozo de Jacob, la que no tenía maridos y que se metió con varios hombres que no eran sus maridos? Y después de encontrarse con Jesús, ¿qué pasó con ella? Fue a su pueblo y le contagió a todos la experiencia de haber conocido a Jesucristo. ¿Qué pasó con el exorcizado endemoniado de Gerasa? Después de que el Señor lo exorcizó, ¿cuál era su preocupación? El Señor le dijo: anda y vete a tu casa y cuéntale a tu familia que Dios ha tenido misericordia contigo. ¿Y qué hizo él inmediatamente? Salió por toda la Decápolis, que son 10 ciudades, o sea, no a una, por 10 ciudades, comenzó a anunciar que era Cristo
quien lo había sanado. Amén. Hermano, si esta cuestión no está encendida en ti, es porque algo está mal en tu seguimiento a Jesús. Importantísimo. Un día a mí mi padre espiritual me contestó una duda que yo tenía y que de pronto fue muy iluminador su respuesta. Él me dijo, yo le pregunté, como yo tendría en aquel entonces 24 o 25 años, cada vez que mi padre espiritual iba a predicar a algún sitio, me decía: Israel, voy a servir en tal lugar, ¿me acompañas? Por supuesto. Entonces yo iba con la guitarra, cantaba, otras veces daba mi testimonio, pero la cuestión es que en algún momento, regresándonos de la misión, yo le hice esta pregunta, le dije, hermano, ¿por qué solamente me invitas a mí y no invitas a los otros hermanos de la comunidad? Porque éramos 120 en nuestra comunidad. Y él me dijo, ¿tú crees que no los invito a todos? Pero el único que siempre le dice sí al Señor eres tú. El único que no le pone peros al Señor eres tú. El único que siempre quiere estar ahí eres tú. Y ahí yo aprendí la siguiente lección, porque en su momento yo he sido responsable de una comunidad que se llama Hijos de Sión, dentro del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret, y en algún momento yo miraba a los hermanos que estaban bajo mi cargo, a todos los pastoreaba, yo oraba por todos, ayunaba por todos, les hacía acompañamiento espiritual a todos, por todos demostraba el mismo interés, el mismo cariño y la misma atención, pero no todos crecían, no todos respondían de la misma manera. ¿Y por qué? Porque hubo un Judas en la comunidad de Jesús, porque hubo un Juan, porque hubo un Santiago. Juan hablando que estuvo a los pies de la cruz, Santiago el primer mártir de los apóstoles, porque hubo de pronto un Pedro que tuvo que volver a confirmar su fe en Cristo después de haberlo negado 3 veces. Es decir, el Señor lanza la semilla, pero no todos la acogemos con la misma disposición en el corazón. De los que estamos escuchando la charla en esta noche, algunos probablemente su corazón está vibrando, pero en el caso de otros están escuchando y están tratando de entender, pero en el caso de otros a lo mejor estas palabras no le dicen nada. ¿Y eso de qué depende? De las pretensiones que tú tengas con Él. ¿Hasta dónde quieres ir con Él? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué esperas de Él? ¿Has pasado de ser seguidor, simpatizante, a serte discípulo de Cristo? Hoy día mi esposa trataba de coordinar un servicio que tenemos en el movimiento y se le hacía complicado muchas cosas, ¿no? Y había una persona que ponía muchos peros para servir. Y yo le decía a mi esposa, ¿no? El Evangelio nos muestra que antes de Jesucristo, en el capítulo 9 de Lucas, de hacer el gran llamado misionero y de enviar a los 72 discípulos a la misión, ¿qué pasaje se presenta? El pasaje de la exigencia apostólica, en donde uno le dice, Señor, deja primero que entierre a mi padre. Señor, deja primero que me despide de mi familia. Señor, deja que haga esto, deja que haga lo otro. Y le explicaba a mi esposa de que muchas veces en el camino de la fe vamos a encontrar personas que van a creer, escucha bien, que van a creer que tienen la excusa ideal para no meter la mano en el arado. Cuando yo he estado de misiones en Europa y mi padre estuvo delicado de salud y fue internado, a mí me dijeron para regresar y yo me quedé evangelizando. Cuando mi madre le dio un infarto acá en Perú y el sacerdote allá me dijo, hermano, regrese usted a acompañar en estos últimos momentos a su madre, le dije, ¿qué dice el Evangelio? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Después que mi padre murió, ¿qué hice yo? Me fui una semana de misiones a predicar un retiro de sanación, un taller de sanación para Chiclayo, para más de 500 hermanos durante 5 días y a darle un retiro a mis hermanos del movimiento en esa zona. Después tuve mi tiempo para llorar mi duelo por mi padre,
Cuando con mi esposa perdimos una criatura, ¿qué tuve que hacer ese fin de semana? Dar un retiro de sanación para 500 hermanos acá en Lima. El punto es que siempre vamos a tener excusas para no hacer la obra de Dios. Y eso sabes que refleja que aún no has tenido un encuentro con el resucitado. Si no estás saliendo a predicar el Evangelio, es porque aún en ti no ha entrado el Evangelio. Esta cuestión es importantísima, ¿ya? Esta cuestión es importantísima. Este fin de semana tuve una bella experiencia. Me pidieron predicar a una comunidad de jóvenes y cuando llego a la comunidad habrían 8 jóvenes máximo, pero habían un montón de hermanos rezando el rosario detrás de esos jovencitos. Señoras, señores, qué interés, qué preocupación para que estos jóvenes acogieran el Evangelio. Y hasta me pareció bastante anecdótico porque se metió una paloma al salón y se paró al costado, ¿ya? Yo miraba a la paloma y decía, hasta los signos del Señor. Pero qué intercesión de los hermanos. Tú los mirabas atrás, cómo oraban para que lo que se predicara entrara en el corazón de esas personas. Entonces no necesitamos todos ser predicadores para anunciar el Evangelio. En nuestro movimiento hay los que predican, hay los que interceden, hay los que acomodan sillas, los que limpian, los que graban las charlas, los que editan las charlas, y hay un montón de trabajo. Pero todo es para el mismo y único fin, que Cristo sea anunciado y conocido por los hombres. Amén. Entonces, como resultado de estas apariciones y tras la comprobación de que el sepulcro está vacío, llegan ellos a la convicción de que Jesucristo está vivo, de que ha resucitado y que de pronto, escucha que esto es muy importante, ¿no? Esta convicción de que Cristo está vivo, como hemos enseñado, se llega por estos dos elementos, las apariciones y el sepulcro vacío. Lo hemos explicado en este orden, pero el orden bíblico es, primero ven el sepulcro vacío y luego se dan las apariciones, ¿ya? Entonces, como resultado de las apariciones y del sepulcro, llegan a la convicción de que Jesús está vivo. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que Jesucristo ha resucitado? O sea, si yo creo que Cristo ha resucitado, esto tiene que provocar un cambio radical en la forma como vivo. Tiene que provocar un cambio radical en la forma como vivo. Esto va a permitir que ellos entiendan que ha sido resucitado por el poder de Dios, lo cual significa que este Dios que hizo a través de él milagros y prodigios, que lo ha confirmado como su Hijo, el Padre lo ha confirmado como su Hijo, ahora lo está confirmando como su Mesías. Y lo tercero, que ha sido acreditado por Dios, acreditado por Dios. El mensaje de Cristo es veraz, el mensaje de Cristo es eficaz y esto es importantísimo. Hermano, la gente en la iglesia cambia no porque hace una reflexión sobre la moralidad de su vida. La gente en la iglesia cambia porque tiene una experiencia con Cristo resucitado. ¿Por qué yo dejé de vivir una vida disoluta? Porque dije, está mal que viva así. Está mal que fornique, está mal que robe, está mal que miente, está mal que me drogue. Yo llegué a esa conclusión, no. Tuve una experiencia y esa experiencia me cambió y me enseñó un nuevo estilo de vida. Entonces, mientras no hay esa experiencia, habrá gente atada a la pornografía, habrá gente atada a distinto tipo de vicio, habrá gente atada a su orgullo, atada a su egoísmo, atada a su mentira, atada a todo tipo de pecado. Satanás seguirá teniendo un dominio sobre esas personas. Por eso es que Judas dejó ingresar a Satanás en su corazón, porque no había acogido el Evangelio a pesar que el Evangelio estaba delante de él. Porque no había acogido las palabras de Cristo a pesar que las escuchaba de sus benditos y sagradísimos labios. Entonces esta cuestión es fundamental. La resurrección de Jesucristo lo acredita y afirma
que Él es el Mesías enviado por Dios. A esto de pronto, a esta glorificación de Cristo se le conoce como la kenosis, de lo que nos va a decir San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 del 8 al 10, en donde dice: y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, escucha bien que esto es muy importante. Lo que Pablo nos va a narrar en este himno cristológico muy antiguo, que no es de la autoría de Pablo, sino que Pablo probablemente lo ha escuchado y nos lo está contando en la carta a los Filipenses, que va del capítulo 2, del versículo 5 hasta adelante. Entonces, en ese pasaje el apóstol nos va a decir que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Amén. Y este Cristo que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, dice, ha sido exaltado por Dios. ¿Y de qué manera Dios le ha otorgado? El nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese, tanto en el cielo, en la tierra y en los abismos, que Jesús es el Señor. Escucha bien, el título que el Padre le otorga a Jesucristo una vez resucitado es el título que Dios tenía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se podían utilizar las 4 letras sagradas que agregándole las vocales en nuestra lengua sería Yahweh o Yahvé, como quieras pronunciarlo. Entonces a Dios, por temor a pronunciar mal su nombre, a pronunciarlo con irreverencia, se le decía el Adonai. ¿Y qué significa en hebreo Adonai? El Señor. ¿Qué le otorga el Padre a Jesucristo? Ese título. Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, tanto en los cielos, en la tierra y en los abismos. Es decir, todo ha quedado sometido al poder del Señor Jesús. Entonces esto se le llama la kenosis, que es la humillación o descenso de Cristo, y la ascensión o la exaltación de Jesús hasta la diestra del Padre. Por eso, en este tema nos estamos planteando qué pasó después de la resurrección, qué es lo que sucedió para que hasta el día de hoy, después de 2000 años, nos llegue el anuncio de que Jesús está vivo. Entonces, el texto que hemos leído en el comienzo nos presenta un esquema que es lo que en esta parte de nuestro tema vamos a desarrollar. El Señor Jesús después de hablarles. El primer punto entonces es que ellos fueron instruidos durante 40 días por Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo en estos 40 días? Según nos dice Hechos 1:3, que les habló todo lo referente al reino de Dios. Los preparó y los capacitó para la misión. A veces a mí me llama la atención cuando alguien me dice, hermano, yo tengo un carisma, pero no sé cómo ejercerlo, no sé cómo usarlo.
Y me llama mucho la atención eso, porque el Padre Pío era una persona muy carismática y no llevó algún curso que le enseñara cómo ejercer el carisma. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando algo es de Dios, el mismo Señor se encarga de instruirte. El mismo Señor se encarga de instruirte. Ellos estuvieron en esos 40 días siendo instruidos por el Señor en lo referente al reino. Ahora escucha bien lo que dice el apóstol Pedro en el siguiente pasaje, en Hechos capítulo 10 del 38 al 42. Dice: como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y con él pasó haciendo, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. Escucha bien, ¿ah? Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y de muertos. Entonces, la razón, nos dice el apóstol Pedro, por la cual Jesucristo, a través de estas apariciones, come y bebe con sus apóstoles y se queda 40 días con ellos, es esto: fortalecer su fe, y los instruye para la misión, para que salgan a predicar. Amén. Hermano, cuando yo empecé en el ministerio de la palabra, cuando empecé a este llamamiento de Cristo a predicar, para empezar, yo era un intercesor, yo no era predicador. Pero de pronto dentro de mí comenzó a surgir ese anhelo, esa inquietud. Mi padre espiritual comenzó a discernirlo y me enviaron a predicar. Sin embargo, algunos hermanos de mi comunidad, porque no había llevado el curso 1, el curso 2, el curso 3 de tal o cual cosa, los hermanos dijeron que yo estaba prohibido de predicar. Sin embargo, gracias al Señor, mi padre espiritual siguió insistiendo. Cuando él iba a predicar, él me invitaba, yo daba testimonio, daba una pequeña reflexión y él así me fue impulsando. Recuerdo que la primera vez oficial que prediqué fue en un curso y el tema era testigo del resucitado. Porque lo primero que hacía cuando predicaba era contar mi experiencia de encuentro con Jesucristo. Entonces, hermano, la razón por la cual Cristo se ha aparecido en tu vida, la razón por la cual Cristo ha establecido relación personal contigo y la razón por la cual te está instruyendo en este curso, ¿es para qué, hermano? ¿Para qué? Para que primero se fortalezca tu fe en Él y en segundo lugar seas instruido para que salgas a anunciar que Jesús está vivo. Amén. Es decir, es en este momento que se va a develar lo que es el secreto mesiánico. En estos 40 días que nos dice Lucas en Hechos 1:3, es en este momento que se devela el secreto mesiánico. Este Cristo que cuando expulsaba un demonio lo callaba para que no dijera que él era quién era él. Este Señor que la gente quería decir quién era Él y que los callaba, es en este momento que Jesús se manifiesta plenamente. Se manifiesta plenamente. En Juan capítulo 12, versículo 32 dice: yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí. Esta elevación de la que está hablando Jesucristo es una elevación doble. La elevación en la cruz preanuncia la elevación a los cielos. La elevación a los cielos. Entonces el Señor pide ese salir a la misión antes de ser elevado a los cielos. Y dice a continuación, en el segundo punto de este esquema que queremos desarrollar,
la última etapa, se sentó a la diestra de Dios. Aquí se nos va a hablar de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta última etapa está estrechamente unida a la primera etapa. Aquel que se encarnó en las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción, aquel que bajó del cielo, es el mismo que ha de subir al cielo. Como dice Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy a mi Padre. Y voy a mi Padre. Entonces, el Señor ha cumplido su misión. Su ascensión significa que ya ha cumplido su misión acá en la tierra. ¿Y ahora qué continúa? Todo lo que hizo Jesucristo, que continúa en este momento. Toda esa predicación, el anuncio del reino, la expulsión de los demonios, la curación de los enfermos. Ahora que continúa, Jesucristo ya terminó su misión y acá viene lo importante. Escucha bien, toda persona que sigue a Jesucristo, cuando hay un verdadero y real seguimiento, esa persona se identifica con la misión de Jesús. Y la misión de Cristo la siente como suya. Pensemos en San Pablo de la Cruz, en Juan de la Cruz o Juan de Ávila. Pensemos en Santo Domingo de Guzmán, en San Francisco de Asís, en el santo que quieras. Todo seguimiento a Cristo, cuando es un verdadero seguimiento, termina con la misión. Hacia eso apunta a seguir a Jesús. Hacia eso apunta a seguir a Cristo. Por eso, una monja conventual, Teresa del Niño Jesús, patrona de los misioneros, a diferencia de San Francisco Javier, otro patrón de los misioneros, los dos son patrones, porque es la que no salió del convento, sí es patrón de los misioneros, al igual que aquel que anduvo evangelizando como San Francisco Javier. Porque los dos son patrones de misioneros, porque no solamente es el que se mueve a anunciar, sino el que ora por los que están anunciando. Ella encontró su vocación dentro de la iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús. Yo voy a hacer el amor, dijo ella. Y ella entiende de que tiene que orar por esta misión, de que haya más personas con este celo. Por eso es que Jesucristo, ante esta falta de respuesta vocacional para la misión, ¿qué es lo que dice el Señor a sus discípulos? Capítulo 9 de Mateo, la parte final del capítulo, ¿qué es lo que dice? Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Y esto es la oración de Teresa del Niño Jesús, que pide por los misioneros. Entonces, hermano querido, esta ascensión, este sentarse a la diestra del Padre, que lleva a culminar la misión de nuestro Señor Jesucristo, esto queda como que en pausa. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que continuar con la misión. Hay que continuar con lo que empezó Jesucristo. Solamente cuando una persona en esta formación como discípulos, solamente una persona en este seguimiento a Cristo, esa persona se siente en la misión de continuar con la obra. Por eso que va a decir San Pablo a los Corintios: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. Amén. Entonces, en Efesios 4, del 8 al 13, dice: subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres. Este subir a las alturas y llevar a cautivos significa que en este momento se abren los cielos. A todos los que estaban, todos los justos que esperaban el anuncio del Mesías y que estaban en el infierno, ya te expliqué, en la parte no donde se encuentran los condenados, sino en la parte alta, por decirlo así, es en este momento que entran al cielo.
¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros, para el recto orden de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, esto es importantísimo. Acá se nos está hablando entonces de que este Señor Dios nuestro ha ascendido a la diestra de Dios, como nos va a decir el versículo 19 de Marcos 16, ha ascendido a la diestra de Dios. ¿Por qué ha ascendido a la diestra de Dios? Porque de ahí ha venido. Porque de ahí ha venido. Y está ascendiendo a la diestra de Dios para participar de la gloria y de la honra de Dios, donde existía desde el principio como el Hijo unigénito del Padre, y Él pues se despojó, se escondió, digámoslo así, esa gloria y las prerrogativas propias de su divinidad. Amén. Y llegamos a la última parte, la gran comisión, que nos decía en el versículo 20, ellos salieron a predicar por todas partes. Esta es la gran comisión, que lo encontramos en Marcos 16 del 15 al 16, Mateo 18 del 18 al 20. Sin embargo, escucha bien, los 4 evangelios terminan con un envío misionero. Los 4 evangelios. ¿Y qué significa esto? Que si el objetivo de cada evangelista es presentarnos a Jesús para que nos hagamos discípulos de Cristo creyendo en Él, cada uno nos muestra que el seguimiento termina con el envío misionero. Acá voy a explicar específicamente Marcos y Mateo, pero en Lucas, por ejemplo, nos dice que tenemos que ser testigos. Y en Juan se nos dice que tenemos que apacentar el rebaño por amor al pastor de rebaño. Pero aquí, para cuestiones prácticas de nuestro tema, vamos con Marcos 16, del 14 al 20. Dice, por último, estando en la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y la dureza de su corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Qué les dijo? Fuerte, ¿qué les dijo? ¿Por dónde? Aquí en mi barrio nomás. ¿Por dónde? Y proclamad la buena nueva a toda la creación. Estas primeras líneas del versículo 15, pienso yo que en nuestro tiempo no se está viviendo como se debe. Tenemos desde San Pablo VI, tenemos San Juan Pablo II, tenemos a Benedicto XVI y a su Santidad Francisco, que nos han hablado, en estos 4 romanos pontífices, nos hablan de salir a evangelizar. El último documento de la misión Evangelii Gaudium, Pablo VI tiene un documento precioso que se llama Evangelii Nuntiandi. San Juan Pablo II impulsó todo el tema de la nueva evangelización. Benedicto XVI también nos habló al respecto, pero sobre todo me interesa San Juan Pablo II porque él, a un cardenal, un gran teólogo, Rino Fisichella, italiano, él le pidió a este cardenal que hiciera un estudio sobre todo el tema de la nueva evangelización. Y solamente en la introducción de ese libro, que es precioso, él dice que todo este tema de la nueva evangelización se ha quedado en una etapa teórica, que suena muy bonito, pero nadie entiende qué es una nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en su metodología, nueva en su expresión, pero qué significa eso y cómo lo aplicas en tu vida.
Y la cuestión es que si uno mira siglos atrás, en la época medieval, los monjes, los frailes, tenían esta inquietud misionera de ir a un lado. O sea, yo cuando leo, por ejemplo, misiones en la China, a muchos de ellos les cortaban el brazo. Después que su cara volvían a la misión. Tú encuentras a San Benito Abad, que era un anacoreta, un monje de clausura, y lo llamaron para que encargara la obra del Señor y comenzó a fundar abadías. Tú tenías a San Bernardo de Claraval, mi santo favorito, y San Bernardo de Claraval fundó más de 151 abadías por toda Europa. Entonces, ¿tú qué es lo que veías en esos hombres? Un celo misionero. Un celo misionero. Y esto de pronto en nuestro tiempo como que se ha apagado. Como que ahora para nosotros es un tema opcional o surgen prioridades primarias en nuestra vida que nos distraen de esta meta y de este objetivo como bautizados. Señor, no estoy preparado. Señor, tengo problemas personales. Señor, estoy enfermo. Señor, tengo dificultades. Señor, no soy capaz. Y encontramos más la excusa que entender por qué Cristo nos ha llamado en el contexto dramático en el que se encuentra nuestra vida. Y como dije la semana pasada, tú no te vas a sanar primero para luego anunciar. El Señor te llama así como estás y en el camino, como los leprosos, te va curando. En el camino. ¿Cuándo se sanaron los 10 leprosos? Cuando le dijeron, Señor, sánanos, vayan y presenten su ofrenda en el templo. De camino, en el camino. Entonces, el Señor quiere que yo evangelice, pero veo mis limitaciones. A pesar de mis limitaciones, pongo de mi parte. ¿Qué es lo que ve el Señor? Esa disposición. Y al ver esa disposición, comienza a actuar en tu vida. Comienza a actuar en tu hogar, en tu matrimonio, en tu psiquismo. Comienza a actuar en ti. Comienza a perfeccionarte para que puedas anunciar el Evangelio. Pero el anuncio es este, el mandato es este, la comisión es esta. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que cree y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Escucha bien, aquellos misioneros que crean en aquello que están anunciando, y aquí se habla de la eficacia de lo que van a anunciar. No es el poder de los misioneros, es la eficacia de lo que están anunciando. Dice qué es lo que va a pasar. Inmediatamente dice, expulsarán demonios. ¿Por qué es lo primero expulsar demonios? No lo último. Porque anunciar el Evangelio implica anunciarlo en oposición al reino de las tinieblas, en donde tiene sometidos a los hombres, rendidos a su voluntad, y no quiere que se salven. Entonces, predicar el Evangelio, que implica la liberación de aquellos que están oprimidos por el diablo, ya sea por alguna vejación, ya sea de pronto por alguna obsesión demoníaca, ya sea por algún tipo de influencia o de infesta diabólica, incluso hasta una posesión. Entonces, la predicación implica esto, rescatar a las personas que están bajo el poder del demonio. Esta es la evangelización. Por eso es que se va a hacer difícil evangelizar. Por eso es que van a presentarse dificultades y obstáculos en el camino, porque finalmente este es el objetivo, de que las personas no sean liberadas. Porque no se trata de que yo diga a una persona, el Señor te libera o fuera demonio, como un día le dije a una monjita, ¿no? Una monjita amiga mía decía, fuera demonio, fuera demonio. Hermanita, no se trata de eso. Se trata de que la persona, al oír el Evangelio, quede iluminada por la potencia del Evangelio y vea lo miserable de su vida. Vea cuán atada está su vida, vea cuán esclavizada está su vida, y le pida a Jesucristo que lo salve. No hay liberación si primero no se abren los ojos. El Espíritu sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A abrir los ojos, a proclamar la liberación a los cautivos
y a decirle a los oprimidos que han de ser liberados y a dar el año de gracia. Entonces, ¿qué significa? De que esto es lo primero que se hace cuando se evangeliza. Se expulsa a los demonios. Probablemente no lo ves, probablemente no lo sabes, pero en el momento que se está evangelizando, en el momento que se está hablando del bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo, en ese momento la luz poderosa del resucitado está expulsando demonios. Aunque la persona no lo perciba, aunque la persona no lo entienda, esos demonios que han levantado baluartes sobre la psicología de la persona, esos demonios que tienen atada a la persona en los vicios, es en ese momento que la persona está teniendo un momento de gracia para decidir entregarle su vida a Cristo o no. Recuerdo un día que estaba predicando en Campoy y habían varios jóvenes, ¿no? Entonces el Señor me dijo que quería liberarlos de un espíritu de adicción a la pornografía, ¿no? Un espíritu de lujuria. Yo pedí que cerraran los ojos en el momento de la oración y dije, si tú realmente le quieres entregar tu vida a Jesucristo, si tú realmente le quieres pertenecer a Cristo, seguirlo y anunciar su evangelio, renuncia a la lujuria. Los que realmente quieran ese cambio en su vida. De los 40, 50 jóvenes levantaron la mano unos 15. Inmediatamente levantaron la mano los 15, ¡pum!, cayeron en el suelo. Nadie los tocó. A nadie se les impuso la mano. Pero ¿de qué sirvió la predicación en ese momento? Para que ellos oraran. Esa es la liberación. No se trata que a alguien tú le impongas la mano. La liberación implica que en ese momento la fuerza que el demonio está ejerciendo sobre esa persona se deje de ejercer, para que la persona diga, como el apóstol Pedro, hundiéndose en las aguas, Señor Jesús, sálvame. Este miércoles que estaba de misiones acá en San Miguel Arcángel, a mí me llamaba la atención porque muchos de los hermanos a los que iba a servir, que era otro movimiento, me decía hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor. Y yo los miraba, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me dirán hermano mayor? Y uno de ellos me compartió, hermano, es que aquí empezó una gran campaña de evangelización cuando vino usted a darnos una charla y comenzó a orar por nosotros. De ahí se han formado, dice, como 26 comunidades. Y en esa charla, ¿qué es lo que pasó? Que era un curso que duraba como 2 meses y todos los predicadores anteriores tuvieron problemas. Algunos no fueron a predicar, entonces a mí me tocaba el cuarto tema. Yo fui el único que llegó a ir. Y cuando fui, en verdad había un montón de problemas espirituales, al punto que rara vez a mí me pasa esto, que cuando yo oro por alguien siento un dolor en la mano, como un frío que duele, como agarrar hielo. Y en esa oportunidad sentí el frío ya no solo en la mano o en el antebrazo como a veces me ha pasado, sino que en todo el brazo derecho, cuando comencé a orar. Y me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, ¿qué estará pasando acá? La cuestión es que durante la prédica los hermanos durísimo, seguí terminando ya para la prédica, los hermanos durísimo, y en el momento pues de la oración sentí un impulso del Señor que me invitaba a decirle a los hermanos, pídele a Jesús que te salve, Él está vivo, pídele a Jesús, y no tocaba eso en el tema. Los hermanos me dijeron, hermano, ahorita no toca eso, toca prender nuestras velitas, y los hermanos estaban con sus velas, y dije, vamos a decir 3 veces, Señor Jesús, sálvame. Y el hermano me dijo, no toca eso, Señor Jesús, sálvame. Cuando lo dijimos por 3ª vez, una persona cayó en el suelo, comenzó a gritar. Me dijeron, hermanito, es que este hermanito tiene epilepsia. El hermano está que gruñe, está que ruge. Eso no es epilepsia. Y todas las personas ahí querían salir corriendo. Y dije, me cierran la puerta, ninguno de aquí sale. Comenzamos a orar por el hermano. El hermano fue liberado por el Señor y un derramamiento del Espíritu. Y ahí comenzaron la formación de esas comunidades. Pero que vino el anuncio del Evangelio. Por eso Jesucristo, a veces se piensa en nuestra actualidad, ¿no? Cuando uno ve los predicadores carismáticos que comienzan a imponer manos fuera demonio y que comienzan a orar. ¿Tú te dice que Pablo hacía eso? ¿Pedro hacía eso? Yo ato, yo decreto. ¿Eso lo hacía Santiago, lo hacía Juan? ¿Hay algún texto bíblico referencial a eso?
Entonces muchas veces tenemos esta actitud un poco extravagante y copiada de nuestros hermanos protestantes. Pero la verdadera liberación es cuando se predica y la persona acoge el Evangelio. A mí un día me predicaron y yo decidí creer. Y yo tuve una experiencia de liberación. Entonces dice el Señor a continuación, dice: estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos. Eso de hablar lenguas nuevas, sí, a esto se le llama xenoglosia, lo que pasó en Pentecostés. No es la glosolalia la que oramos nosotros en lenguas, es la xenoglosia, ¿no? Sin embargo, lejos de esta experiencia, pero a mí me ha tocado predicar en zonas en donde no hablan mi lengua. Y sin embargo yo me junto con estas personas que no hablan mi lengua y les comienzo a predicar, y en algún momento, por la misericordia del Señor, los he visto quebrarse. Y a veces he estado orando por ellos sin traductor y les he estado hablando en mi propia lengua, sin hablar el alemán o sin hablar el francés o sin hablar otra lengua. Y finalmente la persona está teniendo una experiencia con el Señor. Entonces, dice a continuación la Escritura: agarrarán serpientes en sus manos. ¿Qué crees que significa? La serpiente, ¿quién es? El demonio. Y va a buscar poner obstáculos por todas partes. Pero ese agarrarla con la mano significa que va a haber un poder de parte del que es enviado. Y dice incluso: y aunque beban veneno, el daño del demonio no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Amén. Entonces, hermano, este pasaje nos habla de la gran comisión. Jesucristo aquí en este pasaje nos pide ir a la misión y nos dice a continuación, ¿qué cosa? Que Él nos va a dar un poder carismático extraordinario que confirme aquello que estamos predicando con estos signos. Quizás sean otros. Por ejemplo, un día a mí me pasó que estaba en un servicio rezando el rosario. Estábamos en la casa de un militar que estaba con prisión en su casa, estaba con su grillete, y de pronto fuimos a rezar el rosario. Y cuando estábamos en esta casa orando, el Señor estaba sentado y yo me acerqué y en ese momento comencé a poner mi mano en su hombro. Después sentí poner mi mano en una parte de su espalda y por la zona de riñón. El hombre me miraba nomás. No tenía ningún signo, no me decía nada. Yo terminé de sentir que debía orar por él y me retiré. En el instante que predicó el hermano, los hermanos oraron por la gente, el hombre se me acercó. Y el hombre me dijo: ¿y usted cómo sabía que tenía un problema en el riñón? ¿Y usted cómo sabía que tengo dolores en esa zona? Porque cuando usted puso sus manos, el dolor se fue. Y la cuestión es esta: ¿para qué el Señor te da estos carismas? Para que se crea en lo que se está anunciando. Pero acá viene el punto: porque no los da a todos. Porque no todos quieren anunciar a Cristo. No todos tienen la fuerza, el ímpetu, el deseo en el corazón de querer anunciarlo. Pero el punto es de que esta predicación del Evangelio que nos dice Marcos va a ser acompañada por signos. En Alemania, el año pasado que hicimos una misión, pasó algo raro, ¿no? Habían varios con cáncer, se acercaron, yo no sé por qué se acercaron, y había una hermana que sí escuché su testimonio este año que fui, que oramos por la hermana, y el cáncer no se ha ido de su cuerpo, ni avanza ni retrocede. Y el médico se pregunta, es como si se hubiera estacionado, como si se hubiera congelado. ¿Por qué habrá querido el Señor eso? O de otra persona que tenía un cáncer en el estómago en una zona de puros alemanes, en Winterlingen, que fuimos 2 veces, una al hospital y luego a su casa, y que el Señor nos pedía, hermanito, yo lo que le pido al Señor que me dé vida para ver nietos, oramos por eso, y el hermano, el Señor lo curó, y no solo vio un nieto, vio 2 nietos, y el hermano sigue sin el cáncer. Entonces, ¿por qué el Señor hace esto? Porque es el Señor, no es el burro,
no es el instrumento. ¿Por qué el Señor hace eso? Para que se cree en el Evangelio. En alguna otra ocasión el Señor te revela lo que está pensando la persona, te revela lo que está sintiendo la persona, te revela lo que está pasando la persona, como por ejemplo en este retiro en Chiclayo, terminé de predicar y se me acercó un matrimonio, estuve hace 2 semanas en Chiclayo, se me acercó un matrimonio, terminó de predicar y me dijo: hermano, nos ha revelado toda nuestra vida. Los hermanos después de eso me dijeron: queremos nosotros pertenecer a su comunidad. Entonces son signos que el Señor permite para que se cree en el Evangelio. Amén. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, Mateo 28, del 18 al 20, aquí nos dice lo siguiente. Dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el Señor? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder, todo poder. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escucha bien. Acá el Señor nos pide evangelizar, una evangelización querigmática, es decir, anunciar la buena nueva a los que nunca han oído hablar de Jesús. Pero aquí el Señor que nos pide a los que han acogido el mensaje. Aquí en Mateo que nos pide el Señor de aquellos que han creído en la predicación. ¿Qué nos pide el Señor? Fórmalos como discípulos. ¿Y qué les tienes que enseñar? Todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué te estoy enseñando? Todo lo que el Señor nos ha encomendado. Y por eso tú te vas a dar cuenta que este pobre hermano tuyo durante el año siempre hace cursos, en donde hablo de sanación, en donde hablo de liberación y en donde hablo de formación. Lamentablemente los cursos de formación son los menos populares, sin embargo son los más importantes. Y de pronto, para algunos hermanos que me acompañan años en estas formaciones, he dado cursos sobre Dios uno y trino, cristología, sobre neumatología, sobre mariología, curso de credo, con este objetivo, formar discípulos. En nuestro movimiento yo a veces caigo pesado porque a los hermanos le pongo 3 retiros al año, en enero, en julio o junio por ahí, y en septiembre. Y me voy a los del interior a darles curso, y en enero hay una formación, en mayo hay otra formación, y un día alguien que se retiró de nuestro movimiento me dijo: ¿por qué tanta formación? Porque el Señor lo pidió. No es porque yo lo quiera. Jesús lo pidió. Hagan discípulos. ¿Cómo va a ir alguien a la misión si primero no escucha de Jesús? ¿Cómo va a ir alguien a la misión si primero no está formado como discípulo de Jesús? Entonces mira lo que dice el Señor, que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y Él nos dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes. A todas las gentes. Mi preocupación es evangelizar niños, evangelizar jóvenes, evangelizar adultos, evangelizar matrimonios, matrimonios con hijos, matrimonios sin hijos, evangelizar a diestra y siniestra por todos lados. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Anuncia la palabra a tiempo y a destiempo, amenazando y rebatiendo. Entonces, la gran comisión es el mandato bíblico que Jesucristo nos hace antes de su ascensión al cielo, de predicar el querigma, la buena nueva a toda la creación, y de que aquellos que han recibido el anuncio y que han creído, formarlos como discípulos suyos y prepararlos ¿para qué? Para que salgan a predicar por todas partes. Y es así como 2000 años y pico te ha llegado a ti el Evangelio de Jesús. Amén. Entonces hay que formar discípulos, y es en ese sentido que el Señor nos pide seguimiento. Y no puedes seguir a Jesús a tu manera, y no puedes seguir al Señor como tú creas, y no puedes seguir al Señor como tú quieras. Hace unos días vengo conversando con una persona del interior del país
en donde esta persona me hizo una pregunta y desgraciadamente no le gustó mi contestación, porque objetivamente, según lo que le enseñé, esta persona tiene unos rasgos psicológicos y una actitud contraria al Evangelio, por lo cual le recomendé a la persona, por la insistencia, y que a lo mejor debería hacerse una evaluación, porque percibía que hay rasgos narcisistas. La persona se ha sentido ofendida, la persona se ha sentido molesta, que ella al Señor le habla, que la Virgen le habla, y que aquí, que por allá. Bueno, yo le dije lo que le tenía que decir. Luego me presentó algunas cosas que ella me decía que venían de parte de Dios, y le tuve que decir otra vez lo que veía. Y fíjate, la mujer está ofendidísima. Ofendidísima. Yo no le tengo por qué pedir perdón porque no lo he ofendido. Decirle lo que objetivamente veo, es más, le he hablado de la mayéutica, le hablé del método de deducción e inducción por la cual he llegado a estas conclusiones. Se ha sentido ofendida la mujer, ¿eh? Se ha sentido ofendida. Y la cuestión es, ¿cuál es su problema? Sigo a Jesús a mi manera. Sigo a Jesús como me da la gana. Sigo a Jesús. Si alguien me habla bonito acá, ahí voy a Jesús. Si alguien me habla bonito por acá, por aquí voy. Y de pronto hay muchos que en el día del juicio se van a dar cuenta que el Señor que dijo que en el mundo van a haber muchos falsos profetas. Y tú te vas a dar cuenta que de pronto hay gente que tiene mal su vida. ¿Por qué? Porque algo está mal, pues. No hay seguimiento a Cristo. Hoy día meditaba en un texto de Lucas 6, no recuerdo el versículo, me parece que es entre 40 y 40 y pico ya, en donde decía, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Qué fuerte lo que dice el Evangelio. Entonces fíjate, ¿qué hay que hacer con los hermanos? Formarlos en la oración, en los sacramentos, en el seguimiento a Jesús, en la caridad, en el apostolado. Hay que formarlo a los hermanos para la misión. Entonces, hermano, acá se inserta el seguimiento. El Evangelio, ¿de qué nos hablaba este día domingo? Han estado el domingo en misa, ¿no? De la curación del ciego de Jericó. En su momento ustedes les enseñé que este milagro, según el relato de Marco, prepara para lo que va a pasar en la cruz. Nos abre los ojos. Pero ¿qué pasó que una vez que el ciego le abrieron los ojos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se puso a seguir a Jesús. No se fue a su casa, se fue con Jesús. Entonces, la experiencia de encuentro me abre los ojos. ¿Y qué continúa? Seguir a Jesús. Y ese que está siguiendo a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Formarlo como discípulo. Y prepararlo para que continúe en él la obra de Jesús. Escucha bien, ¿ah? ¿Qué significa ese continuar en él la obra de Jesús? Que esa obra que el Padre le ha encomendado al Hijo y que se realiza por la acción del Espíritu Santo, uno comienza a sentirla como suya. Y es en ese sentido que la obra del Hijo, al sentirla como tuya, el Señor comienza a actuar en ti de la misma manera que actúa en Jesús. El Señor que dijo, harán signos mayores que yo. Por ejemplo, hoy día alguien me preguntaba, no hermano, no entendí la clase pasada porque usted ha hablado de la resurrección de Jesús, pero en el Antiguo Testamento hay resurrecciones. Y yo le explicaba, ¿no? ¿Cuántas resurrecciones hay en las Escrituras? No sé si saben, hay 9. En el Antiguo Testamento la realizó Elías y Eliseo, y en el Nuevo Testamento, sin contar al Señor, la ha realizado Pedro y Pablo, ¿no? Pero entre los que realizaron las resurrecciones, ¿quién fue el único que resucitó? Jesucristo. No ha resucitado ni Elías, no ha resucitado ni Pablo. Entonces, ¿qué significa esto? El Señor dijo, ustedes harán los mismos signos que yo y harán cosas mayores. Es decir, esta que es la obra de Jesús, la comienzas a sentir como tuya, como tu llamado, como tu vocación. Y en ese punto que la sientes así, el Señor te manda a predicar por todas partes. Entonces un día me dijo, hermano, ¿por qué el Señor no me manda a predicar por todas partes? Porque no sientes la obra del Señor como tuya. Yo sí te doy testimonio, hermano, delante de Cristo, no puedo mentir. A mí me duele evangelizar, porque sufro con el que no se quiere comprometer, con el que pone excusas,
Sufro con el que no quiere oír el Evangelio, como dice Pablo, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo plenamente formado en ustedes. Es un dolor espiritual que te lleva a orar, que te lleva a ayunar, que te lleva a subirte a la cruz con el resucitado para pedir al Señor misericordia y abra los ojos y los oídos de los hombres. Eso es identificarse con la obra de Cristo. No solamente, yo quiero salir a predicar, ¿no? Sino que esto implica identificarse con la obra del Señor. Entonces, esto que el Señor les está pidiendo a estos hombres, esta gran comisión, ¿cuándo comienza? En Pentecostés. El largo discurso de Pentecostés, en donde una vez Pedro, habiendo predicado, que dice las más de 5,000 personas, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con el corazón compungido? Se lo dijeron y Pedro le dije, arrepiéntanse de sus pecados para que sean bautizados y se derrame sobre ustedes el Espíritu Santo. Y se le unieron a aquella predicación 5,000 personas. Ahí comienza la iglesia. ¿Qué hacen con esas 5,000 personas? La forman en todo lo que enseñó Jesucristo y así se continúa la obra. Y ahora, ¿por qué se tiene que dar esto? ¿Hasta cuándo se tiene que dar esta fórmula? ¿Y hasta cuándo se tiene que cumplir este gran mandato de Jesucristo? Hasta su segunda venida, la parusía. Acá están los textos, a mí me está ganando el tiempo, simplemente te voy a decir algo de esta segunda venida de Cristo, ¿ya? Esta segunda venida de Cristo va a ser tan terrible, hermano. Aquel que vino para salvar, porque así dice, no he venido a juzgar, sino a salvar. En su segunda venida, ¿para qué va a venir? A juzgar. Si tú escuchaste el Evangelio, ¿qué hiciste con él? Va a venir a juzgar, a separar a los cabritos de las ovejas, a separar a unos a la derecha y otros a la izquierda y a dar a cada cual su recompensa. Y dice que va a ser tan terrible la segunda venida de Cristo que si tú lees Mateo 24, 25, dice el Señor que hasta el cosmos se va a conmover. La vez pasada alguien me mandó un video de estos profetas que están saliendo en nuestro tiempo, un sacerdote en Canadá que habla del gran aviso, que ya el Señor viene y de otros más. Y la persona que me lo envió se molestó porque le dije, yo no creo en estas cosas, porque claramente el Evangelio nos dice que en los últimos tiempos van a venir, ¿qué cosa? Entonces esta persona y este sacerdote, que es el padre Michel, uno de Canadá, que tiene varios errores teológicos, decía de que hay que preparar refugios. Y te metes ahí porque va a venir un tiempo terrible. Y hay mucha gente con esa onda, hermanito. Mucha gente con esa onda de que ¿cuándo vendrá el Señor y qué pasará? Mira lo que pasa en la iglesia, mira qué está sucediendo y que esto y que lo otro. Hermano, el Señor advirtió que todo eso iba a pasar. Advirtió incluso de que algunos iban a ser tan confundidos, incluso hasta los elegidos casi iban a ser confundidos. Por eso no creáis, dice el Señor. Si alguien le dice aquí hay un profeta, alguien le dice aquí está Cristo, ¿cómo va a ser la venida de Cristo? Hermano, ¿qué va a pasar? Todo el universo va a temblar ante la venida del juez. Todo el universo. Y así como tú ves en medio de la oscuridad que se prende una luz, de un punto hasta el otro extremo del universo, la luz gloriosa del resucitado va a iluminar todo el cosmos. Así de sencillo. Así va a ser su venida. Pero entonces, si tú te preocupas, oye, pero acá el Padre tal dijo esto, el Padre tal dijo esto, ¿qué te ha pedido el Señor por lo que te preocupes? Anuncia el Evangelio. Deja de estar pensando, perdóname la expresión, en tonterías. Si viene o no viene, ¿qué estará pasando en este momento? Pero ¿por qué estamos como iglesia así? Pero que, hermano, preocúpate por esto, por anunciar a Jesucristo y a los que están en la iglesia, ayudarlos a formarse como discípulos del Señor, para que lo sigan al Señor en integridad, en radicalidad, y puedan ellos vivir la gracia de continuar la obra de Jesús. Amén. Hermano mío, si hoy día te mueres, ¿a dónde te vas? Cuando llegues a la presencia del Señor y te pregunte, como justo juez, se te anunció el Evangelio, ¿cuáles son los frutos de ese anuncio? ¿Creíste o no? ¿Cuáles son los frutos del Evangelio en tu vida? Ese va a ser el juicio. Ese va a ser el juicio.
Y por eso, hermanos, más que preocuparnos porque si el padre dijo esto, si la monjita dijo esto, que si el tercer secreto de Fátima, que si mira que acá, que estos signos que pasan en la iglesia como pasó en pandemia. ¿Se acuerdan cuando el Santo Padre estuvo cargando el crucifijo, ¿no? Un crucifijo antiguo? Muchos ya querían ver en ese signo el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima. Y siempre va a haber gente así, sensacionalista, que no tiene su mirada ¿en qué? En la gran comisión. Esto pidió Jesús antes de su ascensión. Pidió, preocúpate por esto. Señor, pero yo tengo familia, preocúpate por esto. Pero mis hijos, Señor, preocúpate por esto. Pero mi salud, preocúpate por esto. Pero tengo problemas, preocúpate por esto. Hermano, si ahorita estás preocupado por el tema de tu familia, si ahorita estás preocupado por el tema de tus hermanos, estás preocupado por el tema de tu papá, por el tema de tu mamá, estás preocupado por el tema de tus hijos, estás preocupado por tu tema económico, por tu tema de salud, hermano, preocúpate por esto. Esta es la única preocupación que realmente vale la pena poner interés en esta cuestión. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche nuestro Señor Jesús nos muestra que ese seguirlo, que ese caminar con Él nos tiene que llevar a algo concreto en nuestra vida. Identificarnos con su obra. Como dice el apóstol Pedro y Juan, nosotros no nos podemos callar lo que hemos visto y oído. Ofrécele tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Dile, Señor, yo quiero seguirte y quiero identificarme con tu obra. Porque dice la palabra de Dios, el que mete la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino. Y siempre van a haber distracciones para los que trabajamos por el reino. El diablo siempre va a querer que mires para atrás y que lo tuyo sea primero en lugar de las cosas de Dios. Pero el Señor dijo, me amarás con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Porque aquel que ame más a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija, a su esposo o a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Porque aquel que nos ha llamado sabe por lo que pasamos y sabiendo por lo que pasamos, permite la prueba para que en esa prueba se ponga en manifiesto la entrega total o la entrega parcial de nuestro corazón.
Por eso en esta noche te decimos, Señor, toma mis manos. Yo las meto en el arado. Toma mi vida, Señor. Que mis años no se pasen en esta vida en vano. Que sirvan a la causa del Evangelio. Porque el Señor dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, ese la salvará. Toma mis manos, toma mi vida, toma mi ser, hoy Señor, Hijo de Dios, tuya es mi vida, tómame. Toma mis manos, toma mi vida, toma mi ser, hoy Señor, Hijo de Dios, tuya es mi vida, tómame. Jesús, contigo quiero estar, quiero saciarme de tu amor, colmándome en tu presencia. Jesús, contigo quiero estar, quiero saciarme de tu amor, colmándome en tu presencia. Señor, yo quiero tener un corazón humilde y sincero para dar. Señor, yo quiero tener un corazón humilde y sincero para dar. Toma mis manos, toma mi vida, toma mi ser, hoy Señor, Hijo de Dios, tuya es mi vida, tómame. Dile a Jesús, hermano, toma mis manos, toma mi vida, toma mi ser, toma mi ser, hoy Señor, Hijo de Dios, tuya es mi vida, tómame. Hijo de Dios, tuya es mi vida, tómame. Toma mis manos, toma mi vida, toma mi ser, hoy Señor, Hijo de Dios, tuya es mi vida. Tómame. Quisiera, hermano,
que le respondas al Señor si es que Él puede contar contigo para lo que Él disponga, para cuando Él lo disponga. Mira en tu corazón cuántas excusas pones para servir a Dios. Mira en tu corazón, conforme ya lo había predicho el Evangelio. Deja, Señor, que primero me despida de mi Padre, que lo entierre, que primero atienda lo mío. Y la razón por la cual estas personas fueron rechazadas es que pusieron como primero sus problemas personales, sus problemas familiares, antes que Jesús. No nos olvidemos que la Escritura nos dice que Dios es un Dios celoso y Él quiere la totalidad y la exclusividad de nuestras vidas. Por eso la Santísima Virgen dijo, sin importar que el Señor le cambiara los planes y sin importar lo que pudiera venir por el cambio de planes, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que el Señor, hermano, encuentre en tu corazón en esta noche una respuesta positiva. Que el Señor, hermano, encuentre en tu corazón en esta noche aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Un momentito, tomen asiento, nada más algunos avisos cuasi parroquiales. La semana pasada tuvimos un problema, lamentablemente no pudimos realizar la jornada de sanación. El Padre, debe haber sido un error por ahí, agendó otra cosa y finalmente lo que nosotros teníamos programado no se pudo realizar. Si alguien fue a esa jornada, perdón, hermanos, ya esperaremos pues que con mayor confirmación con el Padre no tener estos inconvenientes la próxima vez. Hermanos, el tema de este cursito, el tema número 7, sobre la resurrección del Señor, está ahí atrás calentito, hermano, para que lo puedas adquirir. Teniendo estos temas, no solamente nos ayudas a nosotros, sino que puedes juntar a gente en tu casa, les ayudas a escuchar los temas y se los vas explicando desde tu propia experiencia, y así, hermano, también vas teniendo pues material de formación que te puede ayudar en tu vida espiritual. Atrás tenemos en nuestro kiosquito pues jornadas de sanación, como cómo atraer la atención de Dios, un cambio de actitud y una lección de fe. Temas que van a ayudar a sanar tu fe delante de Jesucristo, porque también eso es importante. Y finalmente, en nuestro kiosquito, ahí tienes pan con pollo, empanada, tamal, pizza, no sé qué habrán traído los hermanos. Ya saben ustedes que por la compra de eso nos ayudan a cubrir nuestro gasto de misión y seguir evangelizando gratuitamente en nuestros lugares. Amén. Hermanos, ya se acerca fin de año, literalmente, ya se acerca fin de año, y siempre para la quincena de diciembre hacemos un retiro de sanación. Así que ya van a estar ustedes avisados la próxima semana que va a ser este retiro. La próxima semana, en el tema número 9, voy a dejar tarea para presentar. Así que, hermano, por favor,
Ahí vamos a hablar de la parte cristológica, que es un poquito complicada y necesito que leas, ¿ya? Entonces vamos a dejar ahí tarea bastante sencilla, unas 5 paginitas, 7 páginas, más no dejamos, ¿ya? Así que tranquilo, no vayas a dejar de venir por miedo, así que ánimo, hermano. Amén. Hermanos míos, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y nos encontramos la próxima semana, hermanos, aquí en este cursito Jesús de Nazaret. Hasta luego, nos vemos, hermanos. Muy buenas noches. Chao, chao.